Hola de nuevo, mi nombre es Lady Briceño, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Santa María y hoy les voy a hablar sobre el diálogo, pero hacia un enfoque periodístico. Primero que todo, ¿qué es el diálogo? Cáceres define el diálogo como una conversación entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, es decir, intercambio de palabras y frases. Todo diálogo, como en cualquier otra técnica redaccional, interviene en diversos elementos. En este caso podemos señalar lo siguiente. 1. ¿Quién dice? Que son los interlocutores. 2. ¿Qué se dice? Que es el contenido. 3. ¿Cómo se dice? La forma lingüística empleada. 4. ¿Dónde se dice? La circunstancia del lugar donde el diálogo se realiza. 5. ¿Cuándo se dice? La circunstancia de tiempo. 6. ¿Por qué se dice? La causa o motivo que provoca el diálogo. Y 7 y último, ¿para qué se dice? Que es el propósito o intención que se persigue con lo que se dice. De estos 7 elementos, 5 son los esenciales, que vendrían siendo los interlocutores, el contenido, la forma lingüística, la causa e intención. Los 2 restantes, lugar y tiempo, son circunstanciales, es decir, ellos por sí solos dan existencia al diálogo independientemente de las circunstancias de tiempo y lugar en que éste se realice. Con respecto a la técnica del diálogo, especialmente visto desde nuestro punto de vista periodístico, plantea una serie de problemas que es importante analizar. Si queremos conocer y dominar esta técnica, debemos partir de una premisa fundamental. El diálogo es, por definición, una lengua oral. De aquí que cuando se trata del periodismo impreso, se plantee de entrada una contradicción sumamente importante, como es la necesidad de representar por escrito lo que en esencia es lengua oral, hablada. Todos sabemos que entre la lengua oral y la lengua escrita median sustanciales diferencias, hecho este que se complica por la circunstancia de que por muy desarrollada que sea la escritura, nunca podrá reflejar con absoluta fidelidad la lengua oral a la que corresponde. Existe en efecto en la lengua escrita una gran limitación. Por muy rico que sea su sistema de signos, habrá siempre muchísimos aspectos de la lengua oral que escaparán a toda representación gráfica. Dentro del periodismo, quizás lo más frecuente que sea el diálogo forme parte de la entrevista. En dicha entrevista, el diálogo es lo esencial, lo definitorio. Cabe destacar que uno de los problemas técnicos más importantes que nos plantea el diálogo periodístico es el relativo a la matización. Ahora, el diálogo como reflejo de la personalidad de los interlocutores. Bueno, el diálogo, según ya hemos visto, es acción, hacer de las personas. De allí que sea de esencia narrativa. Pues bien, esto deriva que el diálogo sea, además, generalmente el reflejo más o menos fiel de la personalidad de los interlocutores. Ya dijimos que, en tal sentido, el diálogo puede ser de gran eficacia como recurso descriptivo de una persona. Así como podemos describir a alguien diciendo cómo actúa, también podemos hacerlo mostrando lo que dice. Pero en el caso específico del periodista, es sumamente importante que tenga presente, además que con frecuencia el diálogo opera como un recurso catártico. En efecto, todos sabemos que la conversación sirve a menudo de catarsis. Los psiquiatras y los psicólogos suelen utilizarla como instrumento metodológico de exploración, lo mismo que es como la terapia. Esta característica tan especial de la conversación obliga al periodista a ser cuidadoso tanto para saber distinguir cuando un personaje habla por simple desahogo como para manejar adecuadamente sus propias catarsis conversacionales. Un personaje entrevistado, por ejemplo, puede utilizar el diálogo como desahogo de sus pasiones, resentimientos y frustraciones. Ello requiere, por supuesto, de gran cuidado, más que todo en orden a evitar que el periodista que el interesado lo utilice y utilice el periódico como vía para descargar una afectividad malsana y perversa. El problema de la fidelidad en el diálogo periodístico. Este problema posee implicaciones tanto de carácter ético como de naturaleza técnica. En cuanto a las primeras, debemos partir de un principio ya mencionado por nosotros, como es el relativo a la veracidad, que debe regir en toda actividad periodística como norma fundamental. En su más simple formulación, este principio prohíbe mentir, se irrespeta al público cuando se deforma el pensamiento ajeno, porque se miente. La fidelidad en el diálogo está directamente vinculada con la capacidad del periodista para retener lo que se ha conversado. En principio, el instrumento con que se cuenta para ello es la memoria.
Todo periodista necesita una buena memoria, una buena capacidad. En las tareas profesionales relacionadas con la técnica del diálogo, la entrevista, por ejemplo, casi siempre es riesgoso confiar solo en la memoria. De aquí que siempre se vaya buscando sucedáneos para esta, la libreta de apuntes o la grabadora. El diálogo explícito y el diálogo implícito. Dentro del ámbito técnico, el diálogo plantea también el problema de que hasta qué punto es posible transcribir íntegramente en forma textual el decir de los interlocutores y en qué medida puede y debe eludirse la transcripción textual y sustituirla por el resumen de lo conversado. Desde este punto de vista podemos señalar dos tipos de diálogo a los que se le han llamado explícito e implícito. En el primer caso, se presenta textualmente lo dicho en el diálogo, con las propias palabras de los interlocutores. En tal caso se utilizan ciertos puntos de puntuación con carácter primordialmente técnico. El diálogo implícito, por el contrario, prescinde de la versión textual y se limita a dar un resumen del pensamiento manifestado por los interlocutores, no en las propias palabras del gesto, sino en el lenguaje del narrador. En este, por lo tanto, el diálogo propiamente narrado, ya que el explícito se ofrece en cierto modo como acción presente más que como acción basada y por tanto narrable. El diálogo periodístico como problema del lenguaje. Lo primero que en este sentido conviene recordar, dada su importancia, es que el diálogo periodístico es, por definición, lengua oral reproducida por escrito, de lo cual, según ya vimos, se genera una contradicción nada desestimable. Si perdemos de vista dicha contradicción, seguramente tendremos grandes problemas para lograr transmitirle a la escritura dialogal los rasgos de vivacidad y animación que, junto con otros, reclama el lenguaje periodístico. No se trata de un problema puramente estético o psicológico, como de lo dicho pudiera desprenderse. Es también una cuestión de orden técnico y estar conscientes de ello es ya que una buena base para manejarnos con éxito ante un problema que es de suyo sumamente complejo y difícil de resolver. Gracias.